el intermedio me decías una cosa extraordinaria, Marta. Estamos presos en la era de las presas y debamos llegar a acceder a la era del bosque. ¿Quieres explicar a nuestro público? Son fábricas naturales de agua. Muchas veces nos imaginamos que solamente con base en obras vamos a poder contener y manejar los recursos hidráulicos que tenemos. Sin embargo, con obras físicas. Obras físicas. Si cuidamos los bosques, se ha venido deteriorando también la zona natural, y con eso se asolva la infraestructura hidráulica cuenca abajo en cualquier ciudad, no solamente en el Distrito Federal, y tenemos además baja captación de agua pluvial para recargar los acuíferos. Entonces, una estrategia fundamental para el manejo hídrico en el país tiene que ser el cuidado de los bosques, e históricamente la política forestal ha estado totalmente divorciada de la política hidráulica. ¿Ha habido política forestal? Pregunto, ¿cuál es el nivel de deforestación de esta cuenca? Porque ya vamos hablando un poco más allá de lo que es prácticamente DF. Este no es un problema defeño o chilango, es un problema de una cuenca geográfica. Aquí hay un tema conurbado, ya lo vimos con el príncipe, con el rey de Texcoco, lo acabamos de ver. Entonces, ¿ha habido una política del bosque o ha habido un grave deterioro? ¿Desde cuándo debía haber comenzado? Y en términos prácticos, ¿qué se puede hacer en un corto plazo? Porque en mi sensibilidad, el tema de la reforestación no es un tema de una semana ni 9 años, sino de mucho tiempo. Mira, es muy simple. Nunca se ha planeado el bosque con miras a la recarga de los acuíferos, ni aquí ni en el país. Se planea y regularmente, porque la deforestación, el índice es muy alto en México, pero se planea el bosque como tal, como aprovechamiento, como gestión sustentable, como empleo y como forma de vida de muchas comunidades ejidales y campesinas, pero no se planea en términos hidráulicos. Nosotros lo que tenemos en la Ciudad de México y queremos que se amplíe a un nivel metropolitano es una gestión sustentable del agua que incorpore a los bosques como fábricas de agua. Y entonces tenemos el manejo forestal desde un punto de vista hidráulico e hídrico. Y de ahí lo que quiero decir es que hay que ligar, por ejemplo, temas como la tarifa a el pago de servicios ambientales del suelo de conservación en cualquier parte del país. Es decir, si estamos pagando por producir, por tener actividades productivas a los campesinos, ¿por qué no también fortalecer las comunidades agrarias con pago por tener los bosques y por dar esos servicios ambientales a las urbes? Yo quisiera pensar en Cuenca. Acabo de estar en el famoso foro de Biarritz y acudí a un seminario sobre el agua. Había gente de Francia, de España, del Amazonas, etcétera. Y uno de los temas recurrentes fue el tema de las cuencas. La cuenca no es la cazuela que le llama Jorge. Hay una interconexión, yo diría, de todo el Valle de México, sí. Sí, claro. Y también de las zonas aledañas. Por ejemplo, yo estuve en campaña mucho tiempo en Guanajuato y el tema del Bajío está conectado con porque el agua del Lerma se la trajeron hasta acá. Ahí está la obra de Diego. Michoacán, se trae para acá. Sí, pero la cuenca del Bajío tiene las dos vertientes, la de Guanajuato y Michoacán. Ahora, ¿cuál sería la relación entre los problemas acuíferos de lo que es la cazuela con los del Valle Metropolitano y con los de las zonas agrícolas aledañas? La Ciudad de México está conurbada con el Estado de México. Las divisiones políticas no responden a la consideración de una planeación y un diseño de cuenca. La cuenca del Distrito Federal, lo que le llamamos la cuenca del Valle de México, debería de estar relacionada más que con las condiciones políticas, debería estar relacionada con las condiciones conurbación obligatoria, una autoridad administrativa independiente incluso de los gobiernos de las dos entidades. Ese es el gran problema de las circunscripciones. Si consideramos, en esta parte de la conurbación, si consideramos mediados del siglo pasado, en los años 50, la población en la Ciudad de México crecía a un ritmo del 3.5% anual de crecimiento. El Estado de México casi no crecía en la zona conurbada. Actualmente, la zona conurbada en el Estado de México crece a 3.5%, se invirtieron los papeles, y en la Ciudad de México inclusive tenemos zonas en las que hay disminución de la población, en Cuauhtémoc, Benito Juárez. A ver, para que la gente vea periodos de crecimiento como yo los veo. En 1940, en el censo de 40, éramos 2 millones,
1.960.000 habitantes de la Ciudad de México, y tuvo un crecimiento de 30 años hasta el 70, donde subió prácticamente a lo que somos, 8 o 9 millones. Y el crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México va del 60 ahora. ¿Cuántos hay del lado de la zona metropolitana del Estado de México que nos están oyendo? Son como 10, ¿verdad? Son como 10. Y aquí somos 9. Como 9, exacto. 8, 6, pero bueno. Entonces hay de crecimiento de la población de la ciudad. Así es. Y crecimiento de la población del Valle de México. Entonces, ¿el sistema acuífero es uno o no? Lo que está diciendo Jorge y lo que está diciendo Marta, de los bosques, de la cazuela, todo esto, es aplicable a la zona del Valle de México. Claro, es la misma cuenca, es la misma agua, tanto agua de lluvia como agua del acuífero. O sea, es la misma cuenca, debe de haber planificación integral, como se trata de hacer actualmente. Pero bueno, se trata de hacer, eso es bastante escéptico. Bueno, es que se está haciendo y se tienen que alcanzar metas mucho más altas de las que actualmente se están alcanzando. Pero bueno, la crisis de la Ciudad de México en lo que se refiere a agua en calidad, agua en cantidad y agua en abundancia, cuando tratamos de desalojar desagua, influye a las demás cuencas que rodean a la cuenca de la Ciudad de México. ¿Cómo influyen? Necesitamos más agua para agua potable. Traemos agua de la cuenca del Cuetzamal, Michoacán, Estado de México. Traemos agua de la cuenca del Lerma, del Bajío. O sea, ahí efectivamente se afecta la condición de conurbación. Pero se le debe devolver de alguna otra manera. Debería devolverse. Nosotros devolvemos el agua del Lerma hacia la cuenca del Pánuco por las salidas de los túneles. Pasamos agua de un océano a otro. Así es. A través de la Ciudad de México. De una cuenca de un océano a la cuenca de otro océano. Tomamos el agua de una cuenca que se produce en un océano, la pasamos a Ciudad de México y la regresamos a otro océano por otra cuenca. El destino de esta zona donde vivimos nunca debió haber sido urbano. Es la gran irracionalidad de las luchas entre tribus y de los paludismos y epidemias. Acabo de venir de la zona andina, se iban hasta lo más alto para protegerse. Eran como enormes fortalezas. A propósito de pasar de un océano a otro, aquí está más de la mitad de la industria del país. Traemos materias primas de todo el mundo para elaborarlas a 2.400 metros y volverlas a mandar. Hay algo de tremenda irracionalidad histórica, ¿en eso está usted de acuerdo? Sí, claro. Y también en épocas recientes, el siglo pasado, pues políticos pensaban, bueno, hay que cambiar la ubicación de la Ciudad de México. Don Benito Juárez, sobre todo. Muy crítica Don Benito Juárez. Don Benito pensó, yo lo he seguido en este siglo, pero debo decir que de todas las ideas que he lanzado es la única en la que menos caso me han hecho, ni siquiera en grupos pequeños. Don Benito pensaba como las grandes transferencias de la capital, cambiarla. Como es Brasilia, como es Canberra en Australia, como es Islamabad en Pakistán. Por razones geográficas, políticas y económicas, trasladar el centro de la civilización a otro lado. Don Benito pensó en San Luis Potosí, porque el norte del país estaba totalmente despoblado, ¿no? Correr la civilización hacia el norte. Pero lo importante es que esta ciudad, esta zona, creo que ya es históricamente imposible, debería ser descargadas a la periferia de actividad económica, de actividad política, de desarrollo social. ¿No lo piensa usted así? Claro. En los años 50 nuevamente la Ciudad de México era un polo de atracción para toda la República Mexicana. Fue cuando teníamos los mayores procesos de urbanización en el país. ¿En qué afecta el proceso de urbanización en la Ciudad de México? Primero, pues una mayor demanda de agua potable, pero particularmente en la cuenca endorreica, una cuenca cerrada en la Ciudad de México, la afecta el proceso de urbanización es un proceso de cobertura de las áreas de infiltración de agua de lluvia en toda la ciudad. Volteamos hacia las partes altas de la ciudad y lo que vemos son no desarrollos planificados, sino invasiones en los años 50 de habitaciones. Entonces, volteamos a las colinas. Ahí no puede haber planeación urbana, eso tú lo has enfrentado. Claro. Si fueran las famosas invasiones, se llenaron los cerros, y las autoridades tuvieron que urbanizar a como vino.
La elección de los lugares le hizo la gente, pues ¿cuál planeación? Me gustaría hablar de ese tema de planeación urbana. Creo que nos están mandando al último bloque, ¿no es así? Urbanización. Decimos que por un concepto, ¿cómo se llama? Indígena, prehispánico, fue un concepto de ciudad. Por una cultura española fue otro concepto de ciudad. Por los desórdenes del siglo XIX y luego por las invasiones del XX. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay rescate urbanístico de esta ciudad o no lo hay, Jorge? A ver, Porfirio, históricamente donde llevamos el agua, llevamos la ciudad y los imperios. Este imperio mexica en el 16 tenía 1.200.000 personas. Esos son los cálculos. O sea, ya éramos masivos en el 16. Éramos la segunda ciudad del mundo. Era la ciudad, región, nación. Entonces, sigue siendo hoy lo mismo. La Ciudad de México en los próximos 31 años tiene el riesgo, la ciudad como tal, conurbación, etcétera, no el DF. ¿Por qué 31? Porque los 31 son los periodos de la planificación urbana más o menos adecuados para que tú puedas hacer yo creí algo. Que era el año azteca. No. Ese es de 52. O los 52 años. Entonces, en los próximos 31 años, la Ciudad de México se va a pegar con Pachuca o Pachuca se va a pegar con la ciudad. Lo mismo le va a pasar a Toluca y a Cuernavaca con Cuautla por el rumbo de Chalco. Sí, en los próximos... La conurbación es por Cuautla. Exactamente. Claro. O sea, vamos a tener una ciudad de 35 millones de habitantes. Una mancha urbana. Exacto, una megalópolis. ¿Tendremos agua para 35 millones y para 45? Sí la tenemos. Estamos extrayendo el agua a 450 metros de profundidad. Podemos ir más profundos, porque esto era un gran lago. Podemos tomar agua de otras cuencas vírgenes en los alrededores de la cazuelita, yo le llamo olla o cazuelita a la parte donde está la ciudad, porque nos agotamos Lerma ya efectivamente, como decía Germán, tomamos el Cutzamala, estamos en conflicto para tomar una cuenquita chiquita que es el Temazcaltepec. Agua existe, pero el impacto de la urbanización, si no la planificamos, diciendo, muy sencillo, el concepto es, tú no puedes hacer casas aquí y aquí sí. El concepto de nuestro desarrollo ha sido que damos permiso a todas las urbanizaciones de fraccionamientos en la periferia y prácticamente rodeamos todo. Esto que decía Marta, nos extinguimos bosques, cosa muy importante para la ciudad, extinguimos agriculturas, extinguimos recarga de agua. Eso no puede ser así. Que venga la urbanización con un orden, porque la ciudad tiene que estar balanceada. El concepto sustentable en la planificación urbana de una ciudad, tengo casas, pero tengo mi área verde. Este es el concepto que los griegos nos enseñaron. Y eso en toda la ciudad. En todas las ciudades del mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Podemos urbanizar hoy toda la zona bellísima que tenemos entre Xochimilco, San Gregorio, Atlapulco, San Luis, Tlaxcaltemalco y Tlayacapan, que es una de las zonas más bellas de la ciudad. Lo podemos hacer. No, Tlayacapan ya es estado de Morelos. Pero va a ser una consecuencia muy, muy importante. El bosque en esta zona, el bosque es vital para la ciudad. Hay que parar la urbanización, hay que hacer unidades de vivienda en donde la mitad sea verde. Yo creo que uno de nuestros lemas entonces era la ciudad verde, coincido totalmente contigo. Las macetas, los jardines en las azoteas. Es decir, ¿y por qué eso no es una gran campaña de salvamento para dentro de 31 años? Perdón, ¿por qué hemos confundido la ciudad con lo urbano?
no hemos dado a la ciudad su concepto equilibrado entre campo Lo y ciudad. perdimos. Esta ciudad era 70% rural cuando la independencia, perdón, cuando la revolución. El país Zapata y Villa estaban aposentados en toda la parte rural. El DF era 70% rural. Entonces, es una lucha contra el asfalto. Eso es lo que tú estás encabezando. Yo creo que sí, y te diría que todavía la mitad de la Ciudad de México es zona rural o suelo de conservación. 40 a veces, creía yo, 50. Se supone que el dato oficial es 59%, aunque si le quitamos las zonas urbanizadas del suelo de conservación, creo que andamos por la mitad. Yo pienso, no coincido con Jorge, yo creo que sí hay que detener definitivamente el crecimiento urbano y creo que la ciudad tiene que ir creciendo hacia arriba. Es cultura ecológica y es cultura de sobrevivencia. Yo creo que es ¿Cómo metemos pública. en el...? Pero también cultura. Claro, mira, eso también es una política perdón, te voy a dar pública. un dato para que pongas una medalla. Se están rompiendo los ductos de agua. También aquí yo tengo mi propia crisis hidráulica aquí. Y es que ahí en un apetecito hay un árbol muy grande cuyas raíces están rompiendo acá abajo. Y me habían pedido los arquitectos varias veces que lo tirara y yo me he negado a tirarlo. Y antier encontramos la solución. Le cortamos los bordes porque no se podía trasplantar, es enorme. Entonces, yo fui educado en una filosofía en que tocar un árbol es un crimen, ¿me entiendes? Y sembrar un árbol es lo mejor que puede ser por la humanidad. El mensaje de Jorge creo que es importante, hay que hacer un balance, y eso que tú dices en el tema del árbol es un balance, que puede existir el árbol, pero que, bueno, voy a cortarle las raíces. Ese cuidado no lo hemos tenido en la ciudad. Creo que tenemos que ser mucho más estrictos en la política de desarrollo urbano, hacer que sea compatible con la sustentabilidad de la Ciudad de México. Y también tenemos que pensar una cosa que me parece fundamental. Mientras no haya una comisión metropolitana que gestione el agua en esta cuenca, la Ciudad de México tiene que tender a hacer una política que encamine a el Distrito Federal a la autosuficiencia en el tema del agua. Yo creo que políticamente ya no podemos seguir pensando que vamos a seguir trayendo el agua de 500, 600 kilómetros de lejanía para utilizarla aquí, cuando en el Estado de México, por ejemplo, sí están creciendo, como lo indica Germán. Aquí en la ciudad tenemos esta oportunidad histórica de la estabilización demográfica del Distrito Federal y tenemos que cambiar nuestra gestión del agua hacia la autosuficiencia. Y que sería otro tema para otro programa. Hay ahora mucha propaganda de que cierra los desperdicios de agua. Todo eso me parece sano, pero lo que se ha dicho en este programa es que todo eso es secundario. Si el agua sobra, el problema es saber cómo utilizarla. Y sobre todo repartirla entre agricultura y vida humana. Yo voy a un punto al final, pero quisiera tomar este aspecto político-administrativo. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, en tiempos recientes, porque es la evolución del mundo, que a nivel federal debe haber un gran ministerio del territorio y los recursos naturales, porque tiene que estar integrado el medio ambiente, el desarrollo urbano. Si quieren absorber la reforma agraria, no tengo problema con tal de que haya una instancia, ¿sí me entiendes?, que atienda los problemas de los ejidatarios. Y luego debe desarrollarse un tipo de autoridad que no hemos acabado de entender y que he propuesto en la reforma del Estado, que es que una las regiones con carácter vinculante, más allá de las distribuciones artificiales o puramente políticas, como son los condados, como son las comarcas en España. Necesitamos crear un tipo de autoridad. ¿No cree usted eso? Sí, claro, y sobre todo en la zona metropolitana del Distrito Federal. El artículo 115 constitucional señala que los obligados y los responsables de dar los servicios públicos de agua son los municipios. En el Distrito Federal no hay municipios, hay delegaciones. La parte del Estado de México tiene los municipios. Entonces, desde ese momento... Por eso estamos en favor de la municipalización de la Ciudad de México, para que haya autoridades equivalentes. Y autónomas. Entonces, esta diversidad en las políticas y en el ejercicio de la administración interfiere mucho en la política de la gestión integral de la cuenca. Por eso decía al principio, los límites políticos de una cuenca no tienen que responder a las necesidades propias de la cuenca. En el aspecto de desarrollo urbano, y sobre todo en zonas metropolitanas tan grandes como la Ciudad de México,
El concepto del agua, como lo mencionamos al principio, a mí no me gusta mucho llamar crisis, pero bueno, vamos a considerar la crisis del agua en la ciudad, está dada en los aspectos que habíamos señalado y principalmente la industrialización y la contaminación de las aguas es otra parte que tenemos que señalar y en la cual se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque el agua residual actualmente tiene un valor inmenso, tiene un valor inmenso en reuso para agrícola, para la industria, para usos municipales. Estamos a punto de llegar a un fin. Una palabra para cada quien. Resolver el problema del agua es resolver el tema civilizatorio. Así en es. El fondo de las cosas. Pero yo creo que tenemos futuro en la ciudad para no llegar a una crisis de abundancia o una crisis de escasez si empezamos a crear infraestructuras igualitarias en la ciudad, porque la ciudad ha creado en su historia infraestructuras de abasto totalmente desiguales, primero. Y segundo, hay que crear una gran compañía para toda la cuenca. Pero compañía pública. Compañía pública, efectivamente, tipo Pemex, que se encargue de la gestión y del manejo del agua Aguamex. a nivel de la cuenca. Aguamex. Si proponemos un Aguamex. Propone la cuenca, creación de Aguamex. Supongo que te propones para director general. Bueno, no estaría mal, ¿no? Y creo que es muy importante este concepto que Marta dijo hoy. La ciudad, la cuenca, tiene una abundancia de agua que podríamos intentar hacer una valoración para dejar en paz otras regiones que hemos especialmente saqueado de Tenemos agua. para dar, devolver y repartir. Exactamente. Punto. Creo que esa parte de la gestión autónoma del agua es muy importante. Tú. Yo te diría que resumiría mi propuesta en lo que tiene que ser la reconciliación con el agua. Y el 2010 se presta mucho por el tema del bicentenario, de la independencia. Está bien. La reconciliación con el agua pasa por la parte individual, el ahorro, todo es válido. Pasa por hablar de una gestión y de una gestión científico-técnica, como lo tenemos en materia de atmósfera, por ejemplo, en la Comisión Ambiental Metropolitana, de dejar el uso político que se le da al agua, de pagar el agua, Y de de incorporar al reestructurar las ciudadano. tarifas, de que los ciudadanos se vuelvan actores importantes de ahorro, de captación, de tratamiento. Esa reconciliación tiene que ser el espíritu de la nueva propuesta de manejo sustentable del agua para la cuenca del Valle de México y en general en el país. Visión metropolitana, participación efectiva del ámbito federal, que el ámbito federal, la Comisión Saca las manos. Nacional del Agua, es la responsable de las aguas nacionales. Entonces, ellas asignan el agua a los municipios, al Distrito Federal, al Estado de México. Entonces, yo lo sintetizaría en la gestión del agua, una coordinación muy estrecha, gobierno federal, 3 horas de gobierno. los 3 órdenes Y de la gobierno. creación de cuencas con autoridad política, con un diseño administrativo y con una corresponsabilidad efectiva. Así es. Y trabajando en los 3 conceptos básicos. Abundancia del agua, o sea, drenaje, agua potable, o sea, nuevas fuentes de abastecimiento o optimizar las fuentes actuales y calidad del agua. La calidad del agua, el agua residual, es, repito, un valor incalculable para optimizar el uso del agua en una. Pues les agradezco muchísimo. Este programa estuvo lleno de aportaciones. Yo diré lo último, si me lo permiten. La reforma del Estado es fundamental. Esta es la reforma de una dimensión del Estado, que es la cooperación administrativa, social, con proyecto del agua. Hasta muy pronto.